grabar. Comparto pantalla. Bien, estoy compartiendo pantalla, estoy grabando, reviso el chat un segundo, no hay nada, bien, participantes y la sala de grupos pequeños está funcionando. Sí, listo. Muy buenas noches, muchachos, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por asistir a la clase de lectura crítica. Mi nombre es Gabriel Steven Borrero Silva y como siempre esta clase es traída a ustedes gracias a la Fundación Elvia María, a BKT y a Proyectos con Estilo. El día de hoy nosotros tenemos nuestra clase número, la número 10 y, permítanme que casi no puedo, ahora sí, ya. Tenemos nuestra clase número 17 de lectura crítica y el día de hoy vamos a trabajar un solo tema, solo uno. Ustedes saben que por lo general, aunque algunas clases han sido la excepción, solemos trabajar dos temas. El día de hoy la idea es no demorarnos tanto con la teoría y empezar a trabajar la mayor cantidad de preguntas de lectura crítica posible. Por eso el día de hoy vamos a ver un tema que se llama tipología textual. En tipología textual vamos a ver los tipos de texto. Nosotros ya habíamos trabajado lo que era la superestructura textual, es decir, la forma en cómo se clasifican los textos dependiendo de su estructura semántica, ¿listo? Pero el día de hoy lo que vamos a hacer es directamente ver cuáles son los tipos de texto, es decir, vamos a ver qué es un texto informativo, un texto descriptivo, explicativo, un texto literario, no literario, un texto científico, un texto argumentativo y un ensayo y un texto filosófico, que en ese no nos vamos a demorar mucho porque ya le dedicamos una sola clase a los textos argumentativos y una sola clase a los textos filosóficos. Y básicamente ese va a ser el tema del día de hoy. ¿Listo? Para que ustedes cuando estén frente a un texto de lectura crítica sepan qué tipo de texto es y asimismo sepan encaminar sus respuestas a las preguntas que les puedan salir. Entonces, empecemos de una vez. Empezamos con los tipos de textos. Este tema lo conocen como, o lo pueden encontrar fácilmente como tipología textual. Y empezamos con el más sencillo de todos, el texto descriptivo. Ojo a esto, porque resulta que en este tipo de texto sucede algo muy interesante. Para algunos autores, el texto descriptivo no es un texto como tal, sino que es una herramienta que utilizan otros textos para desarrollar su estructura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que los textos descriptivos se utilizan para, como su nombre lo indica, describir cosas. Entonces, cuando usted quiere detallar detenidamente cualquier suceso, características, propiedades, el estado de ánimo, cómo se ve una casa, cómo se ve un paisaje, cómo se encuentra usted el día de hoy. Cuando usted quiere detallar algo, describir algo, eso se llama el texto descriptivo. Sin embargo, esa característica se utiliza en todos los textos, ya sea en los textos narrativos, en los textos, en los ensayos, en los textos argumentativos, en los textos filosóficos, en cualquier tipo de texto usted va a encontrar descripciones detalladas. Por lo cual, para algunos autores, el texto descriptivo simplemente es una herramienta que utilizan todos los textos. Pero bien, existen algunos ejemplos de textos descriptivos única y exclusivamente descriptivos. Pero antes de eso, la definición técnica. Un texto descriptivo se refiere al conjunto de textos que están destinados a caracterizar detenidamente, de manera pormenorizada, es decir, con todos los pelos, y detallada un determinado objeto, sea que se trate de una persona, animal, paisaje, lugar, situación o cosa. Es decir, da igual sobre cuál sea el objeto que se esté describiendo. Siempre que haya una descripción, ya eso es un texto descriptivo, ¿listo? Por ejemplo, este texto que ustedes tienen acá, de hecho es un texto que el ICFES liberó hace algunos años, porque este mismo texto que está acá, el ICFES lo utilizó hace algunos años para evaluar a estudiantes como ustedes. Pero bueno, vamos a aprovecharlo porque es específicamente un texto descriptivo. Ahora, antes de leerlo, les cuento un poco de qué trata. Resulta que en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York, al año mueren muchísimas personas porque es una ciudad densamente poblada. Ahora, resulta que cuando una persona muere, pues sus familiares y allegados se enteran muy rápido, ya sea porque se comunican con ellos directamente, gracias, entre otras cosas, a la interconexión masiva de los Estados Unidos.
Pero hay muchas personas que mueren y nunca nadie, ninguno de sus allegados o familiares se entera. Entonces mueren en la absoluta soledad. Ese es el texto. Entonces vamos a leer. Dice así: su cuerpo apareció en la sala. La policía lo encontró acurrucado sobre una alfombra sucia. Una vecina dio la alarma, alertada por el olor fétido. Fétido, la palabra fétido hace referencia a cuando la materia orgánica, la materia viva, está en descomposición. Cuando se descompone, suelta ese olor fétido que salía del apartamento. La vivienda pertenecía a un tal George Bell, que vivía solo, así que era fácil suponer que el cuerpo era suyo. Sus vecinos habían visto por última vez, sus vecinos le habían visto por última vez 6 días antes, el domingo. El auto que movía de lado a lado de la calle para evitar las multas de tráfico se había quedado desde el jueves en el lado equivocado con una sanción en el parabrisas. Su vecina le llamó por teléfono sin obtener respuesta. Hasta ahí, muchachos, noten cómo nos describieron la casa, nos describieron cómo encontraron a George Bell, nos contaron los olores que salían del apartamento que provocaron en la vecina pues digamos, esas banderas rojas para llamar a la policía, para contactarse con la policía. Hasta ahí ha sido pura descripción, nos están describiendo una situación. 50,000 personas mueren al año en Nueva York. La mayor parte de quienes mueren tienen amigos y parientes que se enteran de inmediato. Unos pocos mueren solos, sin testigos. Nadie reclama sus cuerpos. Nadie guarda luto. Apenas un hombre en la lista. En la de 2014, George Bell, de 72 años, fue uno de ellos. Entonces, en este segundo párrafo también vemos una descripción detallada, detenida, pormenorizada de todos, de la información más importante sobre las muertes en Nueva York. Algunas son alertadas rápidamente a todos los familiares y allegados, pero como el caso de George Bell, algunas no lo son. Y entonces mueren en la absoluta y triste soledad. Esto entonces, muchachos, es un texto descriptivo, pero recuerden que esto lo pueden encontrar también en cualquier otro tipo de texto, porque es una herramienta muy útil para describir algunos objetos, personas, paisajes, sentimientos, emociones, cualquier tipo de cosas que ustedes quieran describir, detallar o caracterizar. ¿Listo? Vamos con otro tipo de texto, el texto instructivo. Muchachos, como su nombre lo indica, el objetivo de este texto es instruir al lector, es decir, darle un paso a paso, un reglamento, una guía, un ejemplo. Es básicamente una caracterización o una enumeración de pasos a seguir para realizar algo, o una enumeración de pasos que deben cumplirse estrictamente, que es la forma correcta de llegar a un fin. Listo, es el proceso por el cual se llega a un fin. Entonces, los textos instructivos suelen ser, por ejemplo, recetas. Las recetas de comida son muy comunes, porque en una receta de comida ustedes le dan detalladamente los pasos a seguir de manera estricta para que usted pueda llegar al mismo alimento que aparece en la receta. Si usted quiere hacer una torta o un ponqué y que quede igual que en la imagen, usted lo que va a intentar es seguir al pie de la letra las instrucciones. Otra, por ejemplo, son las constituciones jurídicas y penales de los distintos países, como la Constitución de Colombia, la Constitución de 1991, que está compuesta por una gran cantidad de artículos en los que se encuentran las leyes de Colombia y también se encuentran, entre otras cosas, los derechos de primera, segunda y tercera generación de los ciudadanos. Entonces, es un texto instructivo porque está dividido entre artículos y la idea es que los ciudadanos la conozcan, pero además la pongan en práctica. Otro, por ejemplo, son los manuales de convivencia de los colegios, de las instituciones educativas. Son textos instructivos porque están compuestos por normas o reglas o principios que se deben poner en práctica. Entonces, un texto instructivo simplemente es un conjunto de normas, de pasos, de consejos, de guías que hay que poner en práctica. ¿Listo? La definición técnica. Los textos instructivos son aquellos que dan al lector las indicaciones para llevar a cabo una acción determinada. Les indican el medio para llegar a un fin.
Dado que serán leídos y tomados al pie de la letra, los textos instructivos deben estar redactados lo más claro y objetivamente posible. Es decir, que lo mejor sería que en este tipo de textos no hayan ambigüedades o dobles sentidos que se presten para las malinterpretaciones. Algunos ejemplos de este tipo de texto: los reglamentos, las normas, las leyes, las constituciones jurídicas y penales de los distintos países, las recetas, reglas, instrucciones, los mandamientos, por ejemplo, los mandamientos de la creencia judeocristiana, los 10 mandamientos también sería un texto instructivo. Los manuales de convivencia, por ejemplo, todo esto son textos instructivos. ¿Listo? Vamos con el siguiente tipo de texto. Bien, vamos con los textos expositivos o informativos. Muchachos, estos son muy interesantes porque, entre otras cosas, no recuerdo si hace alguna clase, creo que fue en este salón, pero probablemente me equivoqué. Pero hace algunas clases, algún estudiante me preguntó cuál era la diferencia entre un texto expositivo e informativo. Y ese día le di la misma respuesta que le voy a dar hoy. Son exactamente lo mismo. Con estos dos escritos suele haber un poco de confusión, pero realmente en la mayoría de partes, si usted intenta consultarlo, para la mayoría de autores es exactamente igual un texto expositivo que un texto informativo. Sin embargo, una respuesta que yo les podría dar, aunque yo les recomendaría que lo tomen como exactamente lo mismo, si ustedes necesitan o quieren diferenciar un texto expositivo de un texto informativo, la respuesta sería que en algunos casos los textos informativos estarían relacionados más con las noticias. ¿Por qué? Resulta que el texto expositivo o informativo simplemente son textos que intentan darle información al público y ya, no es más. Solamente intentan informar a los lectores sobre algo que está aconteciendo en el mundo y que es importante, pero en ningún momento, y ojo acá porque aquí está la clave, en ningún momento se intenta persuadir, convencer o cambiar de opinión al lector para que haga o piense de cierta manera. No, simplemente se le da una información. Por ejemplo, un texto informativo o expositivo de actualidad sería, por ejemplo, si yo redactara un texto académico, un texto pues que tenga bases, información veraz, verídica, verosímil, en la que yo les cuente por qué el peso colombiano está tan caro. Entre otras cosas, yo les podría decir que una de las razones por las cuales el peso colombiano en este momento está tan caro respecto al dólar es porque mundialmente hay una crisis y se espera que en los próximos años la economía de Estados Unidos entre en una recesión. Y lo que le suceda a la economía de Estados Unidos termina impactando a todas las economías del mundo, entre esas a Colombia. Con eso yo le estaría dando una información de actualidad que está sucediendo. Lo único que yo quiero es que usted esté informado y sepa qué es lo que está ocurriendo. Pero en ningún momento quiero que usted piense de una forma, quiero persuadirlo o quiero convencerlo de cierta opinión, cierta ideología o cierto accionar. No, en ningún momento. Solo es dar información. Ahora, el texto, una de las formas de dar información de manera objetiva, imparcial, neutral, son las noticias. Entonces se esperaría que las noticias fueran un texto expositivo e informativo. Como les decía, si ustedes de pronto quieren alguna diferencia, un texto informativo sería especialmente las noticias, y todos los otros tipos de texto que intenten informar a la ciudadanía. Por ejemplo, un artículo de interés general ya sería un texto expositivo, pero yo les recomendaría que lo tomen como exactamente lo mismo, porque no van a encontrar muchas diferencias. Ahora, un tipo de texto que hace parte de la denominación de texto expositivo informativo, o aunque en algunas ocasiones ustedes lo van a encontrar como otro tipo de texto, pero también lo pueden encontrar como un tipo de texto expositivo informativo, es el texto científico. Entonces, por ejemplo, las tesis de carrera, las tesis doctorales, postdoctorales, los artículos científicos, todo ese tipo de textos son expositivos o informativos, porque lo que se intenta hacer es, por ejemplo, presentar al mundo un descubrimiento científico importante o presentar al mundo una tesis de fin de carrera donde se intente aportar de alguna u otra forma al desarrollo del conocimiento humano. ¿Listo? Pero de nuevo, lo único que se está haciendo es presentar información con el único objetivo de informar a la ciudadanía, pero en ningún momento de convencerla de absolutamente nada. La definición técnica
Son aquellos textos que buscan exponer información, ideas y conceptos de manera clara al lector, sea desde una perspectiva general o especializada. Especializada en el caso de los textos científicos, porque los textos científicos son mucho más académicos. Como ejemplo, podemos nombrar a las diferentes entradas de una enciclopedia, como por ejemplo Wikipedia, manuales, escritos tecnológicos, exposiciones, descubrimientos, textos científicos, textos periodísticos, críticas, crónicas, noticias. Bueno, en general. ¿Listo? Para eso, muchachos, tengo aquí este texto, se llama La Tierra sobrepasa sus límites planetarios. También es un texto que liberó el ICFES. Y de pronto, no sé si de pronto a alguno de ustedes les gustaría leerlo. Son únicamente estos dos párrafos. Entonces, de pronto a alguno de ustedes les gustaría leer este texto. Si quieren, alzan la mano y yo de una vez le doy la palabra al primero que alce la mano. Pero no sé si de pronto alguno quisiera leerlo. Bueno, mientras piensan, porque algunos son tímidos, no hay problema. Voy a revisar el chat, un segundo. Chat, bien. Estoy compartiendo, estoy grabando y sala de grupos pequeños. Listo, sí está funcionando. Muchachos, entonces, ¿alguno quisiera leer este corto texto? Estos dos parrafitos. A ver. Listo. Valeria Gallo tiene la palabra. ¿Listo? La Tierra sobrepasa sus límites planetarios. En septiembre de 2009, la revista científica Nature publicó un especial en el que trataba de establecer los límites planetarios que la humanidad no podía sobrepasar, pues de lo contrario enfrentaría una situación irreversible. Los artículos fueron elaborados por un grupo de 28 reconocidos investigadores liderados por Johan Rockström, científico sueco especializado en temas de sostenibilidad mundial y director del Centro Resiliencia de Estocolmo. Se trata de un intento meritorio de cuantificar las limitaciones de nuestra existencia en la Tierra y proporcionar una buena base para la discusión y el futuro. La definición de los límites para nuestro crecimiento y existencia en este planeta es, ay, no es solo, es un gran desafío intelectual. También es una fuente potencial de información necesaria para los políticos, dijo entonces Nature en su editorial. Valeria, muchísimas gracias por la lectura. Muchas gracias. Entonces, muchachos, en este texto encontramos una información, simplemente información que se intenta dar a la ciudadanía. ¿Cuál es esa información? Pues yo solo puse dos párrafos, pero el texto era mucho más largo y más adelante se explica más detalladamente. Pero lo que se nos presenta principalmente son esos límites planetarios que la humanidad no podría sobrepasar. Entonces, lo que se intenta en el texto es dar información a los seres humanos sobre ciertos límites que se esperaría y que lo más recomendable sería que los seres humanos no sobrepasen, porque de lo contrario atentarían de manera muy profunda contra nuestra supervivencia a futuro en el planeta Tierra. O sea, básicamente estaríamos exterminándonos a nosotros mismos si sobrepasamos esos límites. Entonces, se intenta informar a la ciudadanía para que sepan cómo actuar o para que al menos tengan la información necesaria para saber qué es lo que la humanidad no debe bajo ningún término sobrepasar, qué límites no debe romper para asegurar un futuro sostenible en la Tierra. ¿Listo? Eso es básicamente un texto informativo y en este caso está muy relacionado con un texto científico además. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con un próximo tipo de texto. Este texto es muy interesante. El texto publicitario. Un texto publicitario suele tener imágenes, listo. O sea, un texto publicitario pues siempre va a tener palabras, de lo contrario no sería un texto. Listo, siempre usted va a encontrar palabras.
Pero la característica inusual y más importante de un texto publicitario es que por lo general, la mayoría de veces, usted va a encontrar una imagen. Eso de por sí ya lo convierte en un texto continuo, discontinuo. Recuerda, muchachos, un texto discontinuo es aquel que tiene imágenes. Y un texto continuo, normalito, es aquel que no tiene imágenes, sino que se lee normalmente de izquierda a derecha. ¿Listo? Este sería un texto discontinuo. Y tiene imágenes porque el objetivo de un texto publicitario es vender. ¿Listo? Entonces lo que se intenta hacer es convencer o persuadir para que el ciudadano, la persona, el posible comprador, compre un artículo, un producto o un servicio. ¿Listo? Entonces se utiliza imágenes para que la información sea más amena, más contundente, más llegadora, para que llegue más fácilmente al posible comprador. ¿Listo? Entonces los textos publicitarios son textos breves destinados a persuadir al consumidor para adquirir determinados bienes o servicios. Su extensión no suele ser mayor a una frase, de ahí el famoso eslogan, que es lo que representa a la marca. Y están acompañados mayoritariamente de imágenes para hacer más amena la información y más contundente. Algunos ejemplos que ustedes pueden encontrar muy comunes sobre textos publicitarios: los famosos afiches, los panfletos, los volantes, por ejemplo, los volantes que son eh, esta información que cuando, sobre todo en las partes centrales de las ciudades, en los parques principales, cuando usted va a encontrar muchas personas que están repartiendo volantes y esos volantes tienen información de carácter, en algunos casos, publicitario. Estampados, llaveros, pines o tendones, también les llaman pasacalles, que aprovechando la temporada en la que acabamos de salir, la temporada política, ustedes se pudieron haber dado cuenta que cuando ustedes iban por la calle, ustedes encontraban muchos pasacalles donde lo que se intentaba era publicitar a personas que se estaban lanzando a la política. Entonces decía, vote por tal persona, y luego un eslogan, una frase corta que lo represente. Vamos a acabar con los corruptos, por ejemplo. Vote al partido, no sé, al partido amarillo, número el que sea. Eso es un texto publicitario porque están intentando convencerlo a usted, en este caso no de comprar un producto o un servicio, sino de votar por una persona. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo. Este ejemplo es del pan Bimbo. Entonces, mediante esta publicidad, lo que querían lograr era venderle a los padres de familia el pan Bimbo para que le dieran a sus hijos y con eso contribuyeran al desarrollo de los niños. Aquí, por ejemplo, dice, tus hijos también necesitan crecer. Miren, ese sería el eslogan, el branding de la marca. Tus hijos también necesitan crecer. El pan Bimbo es frescura y nutrición, creado especialmente para garantizar el desarrollo de tus hijos porque está enriquecido con hierro, vitaminas. Y aparece Lionel Messi, el jugador de fútbol, y el pan Bimbo. Entonces lo que se intenta es convencer o persuadir a los padres de que compren un producto para aportar al sano crecimiento de los hijos. ¿Listo? Ese sería el texto publicitario. Vamos con el texto argumentativo. Aquí no nos vamos a demorar mucho porque ya lo habíamos trabajado, pero un texto argumentativo simplemente es aquel en el que usted intenta convencer o persuadir a una persona sobre su opinión. ¿Cómo se llama su opinión? Tesis. Entonces usted lo que intenta es convencer a otro, persuadirlo, para que esta persona piense igual que usted, para que ambos compartan la misma tesis. ¿Y cómo hace usted eso? ¿Cómo usted genera esa persuasión? Por medio de argumentos. Entonces, el texto argumentativo es aquel donde usted utiliza argumentos para defender su idea, su tesis, y con eso convencer o persuadir al otro. ¿Listo? La definición técnica. El texto de carácter argumentativo busca convencer al lector sobre determinado asunto. Por eso es indispensable tener fundamentos, es decir, argumentos, y tener una base, o sea, una tesis. O sea, un punto de vista central sobre un determinado asunto. El asunto sería simplemente el tema. Solamente así será posible convencer al interlocutor sobre tu visión. Listo, entonces aquí nos hablaron del tema, que es el asunto que vamos a tratar. La tesis, que es nuestra opinión, postura o perspectiva respecto al asunto, respecto al tema.
y de unos fundamentos, los argumentos con los cuales vamos a sostener nuestra tesis. Ejemplos de textos argumentativos: los artículos de opinión, los ensayos literarios, los ensayos normales, los ensayos académicos también, los textos filosóficos. Recuerden que estos textos son los más complicados, pero a la vez también hacen uso de argumentos, de argumentación. Los discursos, que son los que normalmente son enunciados por los políticos con el fin de convencer a los ciudadanos de que voten por ellos. Las críticas de prensa, entre otros tipos de textos argumentativos que ustedes podrían encontrar. ¿Listo? Para eso vamos a leer un texto, se llama Dios como problema. El texto de nuevo es un poco más largo, yo solo recorté el primer párrafo para no demorarnos tanto, pero en este texto les cuento antes de qué trata, ¿listo? Y si alguien quiere leerlo, váyalo meditando, para que por favor ahorita nos colabore con la lectura. Pero este texto, Dios como problema, habla de Dios, de un ser divino, y cómo ese ser divino es concebido de manera diferente por cada una de las sociedades, y cómo eso es sostenido para que haya una guerra entre ellas. Es decir, aquello que diferencia a la religión católica de la religión musulmana, un ejemplo, esas diferencias son explotadas y eso genera que entre los católicos y los islámicos haya una cierta guerra o discordancia, o unos piensen, no, es que los otros están equivocados y nosotros somos los que tenemos el Dios verdadero, pero los otros no, ellos están equivocados. Eso es lo que habla del texto. Entonces, cuando el autor habla de Dios como problema, no dice que Dios como tal esencialmente sea un problema, sino que esas diferencias que hay entre las religiones provocan un problema entre las sociedades, una guerra. ¿Listo? Y es un texto argumentativo, hay una tesis y se defiende por medio de argumentos. Muchachos, ¿alguno de ustedes quisiera leer el texto? ¿Alguno le gustaría leerlo? ¿Listo? María Valentina Duque, entonces tiene la palabra. Bueno, Dios como problema. Si le dijera a un cristiano o a un musulmán que el universo hay más de 400.000 millones de galaxias y que cada una de ellas contiene más de 400.000 millones de estrellas y que Dios sea Alá u otro, no podría haber hecho esto, mejor aún, no tendría ningún motivo para hacerlo, me responderían indignados que para Dios, sea Alá, sea otro, nada es imposible, excepto, por lo visto, añadiría yo, establecer la paz entre el Islam y el cristianismo y de camino conciliar a la más desgraciada de las especies animales que se dice que ha nacido de su voluntad y a su semejanza, la especie humana precisamente. Muchísimas gracias, Valentina, por la lectura. Entonces, muchachos, el autor concibe a Dios como el originador de un problema entre las religiones. Y es que no es posible que haya paz, que haya unidad, que haya pacifismo, que haya tolerancia o concordancia entre los seres humanos, porque es como si existiera una barrera o una pared que no dejara que todos se conciliaran, y esa se llama Dios. ¿Esto? Es lo que opina el autor. Entonces, ¿cuál es el tema? El asunto. Dios. ¿Listo? Solo Dios. Ya, solo eso. Dios sería el tema. Ahora, la tesis, es decir, la opinión, perspectiva que tiene el autor. Regálenme 10 segundos, perdón, muchachos. Listo, muchachos, qué pena con ustedes. La tesis del autor sería principalmente cómo Dios origina un problema entre las sociedades humanas, entre las diversas religiones. Y eso entonces lo presenta mediante argumentos. ¿Listo? Ese sería un texto argumentativo. Bien, hasta ahí, muchachos, esos textos que acabamos de ver, es decir, el texto descriptivo, el texto informativo o expositivo, el texto argumentativo, el texto instructivo y el texto, se me queda uno, instructivo, expositivo, descriptivo, argumentativo, instructivo y publicitario. Esos textos que acabamos de ver se llaman textos no literarios. ¿Listo? Ese pedacito sí lo habíamos visto, lo de no literario y literal. Todos esos que acabamos de ver se llaman no literarios, es decir, que son reales,
que son hechos, ¿listo? Que son objetivos, verosímiles, que son imparciales, neutros, son verdaderos, ¿listo? Son hechos, hechos puros y duros, es información, ¿listo? Ahora, lo que nosotros vamos a ver rápidamente son los textos literarios, o sea, todo lo contrario. Un texto literario es un texto ficticio, fantástico, sobrenatural, imaginativo, irreal, básicamente que no existe, que no es verdadero, que no existe en nuestra realidad, en el planeta Tierra eso no ocurre. ¿Listo? Es el producto de la imaginación del autor. Eso es un texto literario, ¿listo? Y vamos a ver que los textos literarios se van a dividir en algo que nosotros hemos escuchado y trabajado hasta la saciedad en lengua castellana y son los géneros literarios. ¿Listo? Entonces, los textos literarios, la definición técnica es la siguiente. Son textos imaginarios, ficticios, fantásticos, sobrenaturales y reales, aunque pueden estar basados en hechos reales. Pero si están basados en hechos reales, quiere decir que no son enteramente basados en hechos reales, sino que hay una carga imaginativa que se le añade a la historia para que deje de ser completamente cierta. Donde participan personajes. Miren, muchachos, dos características, tres características que hacen posible a los textos literarios, que son inherentes a los textos literarios, es que hay algo que se llaman personajes. Los personajes son, son entidades, es decir, personas, podríamos decirlo así, que interpretan ciertas situaciones, pero que no son reales. Los personajes no son, usted no los encontraría en la vida real, sino que son personas, producto de la imaginación del autor, que encarnan diferentes papeles, que encarnan diferentes situaciones, pero son completamente irreales. Entonces, usted encuentra personajes. Además, el texto literario es irreal, esto es ficticio, hasta ahí van dos características. Y la tercera característica es esta, donde participan los personajes, los cuales interaccionan entre sí por medio de una trama, la cual es enunciada generalmente por un narrador. Esta es la tercera característica más común de los textos literarios, que son ficticios, que hay personajes, es decir, usted un personaje no lo va a encontrar por nada del mundo en los textos anteriores. O sea, en los textos anteriores a ustedes no les van a hablar de unos personajes, solo en los textos literarios. Y finalmente los narradores. Los narradores son aquellos que enuncian una historia. Ya vamos a ver detenidamente eso. ¿Listo? Eso es un texto literario. Ahora, resulta que existen tres géneros literarios, solo tres, ¿listo? No existen más géneros, solo tres. Luego hay unos subgéneros, ¿listo? En subgéneros está el romanticismo, el realismo, el vanguardismo, el naturalismo, el dadaísmo, bueno, todos esos géneros literarios, pero en realidad son subgéneros que vimos durante toda nuestra escuela, durante todo el colegio. Todos esos son subgéneros, ¿listo? Pero los textos literarios se dividen en tres géneros, no más y no menos. Los textos narrativos, bueno, recuerden, en los tres textos que vamos a ver, todos son irreales, son fantásticos. Los textos narrativos, el nombre narrativo viene de la palabra narrador. O sea que usted aquí, justo en este texto, justo en este y en ningún otro, usted va a encontrar, va a hablar de esos famosos tipos de narradores. Entonces, eso que hemos visto en el colegio, que el narrador omnisciente, que es el narrador Dios, el narrador protagonista, el narrador testigo u observador, el narrador homodiegético o heterodiegético, todos esos narradores usted los encuentra única y exclusivamente en el texto, en el género narrativo. Listo, y narrativo es porque es narrado por una persona. No es el lector. Usted se dará cuenta que cuando usted lee un texto narrativo, pues usted lo está leyendo, claro. Pero usted se va a dar cuenta que alguien más está contando la historia, alguien más la enuncia o la narra. Y usted lo único que hace es leer lo que está enunciando otra persona. Esa persona se llama el narrador. ¿Listo? Y los textos narrativos, ¿por qué se caracterizan? Porque son situaciones irreales, interesantes, pero irreales, ficticias, que son productos de la imaginación del autor y las cuales son enunciadas por medio de narradores. ¿Listo? Esa es la definición.
El escritor presenta una realidad ficticia o realidad representada como si fuese un mundo exterior u objetivo, ajeno al autor. Se hace uso de un narrador y los textos se configuran por medio de párrafos y renglones. Entonces, párrafos y renglones, eso normalmente cuando usted hace uso de párrafos y renglones, eso se llama la prosa, ¿listo? La prosa es como están escritos prácticamente todos los textos del mundo, por renglones, que varios renglones conforman un párrafo y están escritos de izquierda a derecha y se lee de izquierda a derecha. Eso es la prosa, ¿listo? Y los textos narrativos están escritos en prosa. ¿Cuáles son algunos de los subgéneros del texto narrativo? O tipos de texto narrativo, más bien, queda mejor tipos de texto narrativo. Hay principalmente tres, ¿listo? El primero es la novela. Novelas hay muchas, como 1984, Crimen y Castigo, o en Colombia, 100 años de soledad, ¿listo? Está también el cuento. El cuento es mucho más irreal y está destinado principalmente para los niños y su extensión es mucho más corta comparado a una novela. Y el tercer tipo de texto narrativo más conocido es la fábula. Entonces usted dirá, ¿cuál es la diferencia entre cuento y fábula? En la fábula, los animales, y esto no ocurre en un cuento, si ocurriera en el cuento automáticamente se convierte en fábula. En las fábulas los animales son antropomorfos. ¿Qué quiere decir eso? Que los animales caminan en dos patas, pueden hablar, pueden comunicarse. Es como si fuesen humanos, pero interpretados por animales. Pero la fábula tiene otra cosa interesante y es que siempre concluye con la famosa moraleja. Una moraleja es una idea a modo de consejo para que usted la tenga siempre. Entonces usted lee una fábula y al final, perdón, hay un consejo para usted, para que lo interiorice y lo practique en su vida diaria. Eso se llama moraleja. Hay otros dos tipos de textos narrativos que son muy comunes y en Colombia son especialmente desarrollados. Y es el mito y la leyenda. ¿Listo? Los mitos y leyendas también son textos narrativos. Otro género de los textos literarios es el género lírico. El género lírico, a diferencia del narrativo, donde el narrativo era un ambiente irreal, compuesto por personajes que interaccionan entre sí, un texto lírico está hecho especialmente para transmitir emociones, sentimientos. Entonces, este tipo de texto está cargado fuertemente por emociones. Usted en este texto encontraría temas como la felicidad, el desamor, la tristeza, el despecho, la muerte, el espíritu. Temas que generen emociones fuertes en el lector y que generan emociones fuertes en el autor. Pero otra característica que lo diferencia es que en este caso los textos por lo general no están escritos en prosa. Es decir, que un texto lírico usted lo encuentra compuesto por versos que vendrían siendo el homónimo de los renglones y los versos conforman estrofas que vendrían siendo el homónimo de los párrafos. ¿Listo? Es la diferencia principal. Y otra de las diferencias es que en el texto lírico se intenta mucho más embellecer el lenguaje. Entonces aparece algo que se llama la sílaba, sea consonante o asonante, eso no lo vamos a ver, pero aparece la sílaba, se trabajan mucho más las figuras literarias, se cuida más la estética, ya sea en la forma como la cantidad de información que se da. Entonces se procura más la belleza de lo que se dice. ¿Listo? La definición técnica. El autor expresa sus emociones o sentimientos en verso o en prosa y utiliza el arte de la palabra para expresar sus sentimientos, reflejar sus estados de ánimo, sus vivencias o sentimientos. Y está compuesto por estrofas y versos. Y finalmente, el texto teatral o texto dramático. El texto teatral o dramático, la diferencia con el narrativo y el lírico es que sí, es un texto, tiene que estar escrito pues para que sea un texto. Pero la idea es que sea puesto en escena, que sea dramatizado en público. Y eso se hace en los famosos teatros. Los teatros se está trabajando un tipo de texto literario. O sea, lo que usted va y ve en un teatro es un texto imaginativo, ficticio, no es real, no ocurre en la realidad. Pero es puesto en escena, es dramatizado por unos actores que dramatizan a personajes. Recuerden, los personajes son recurrentes en este tipo de texto.
El texto, oiga esto muchachos, el texto escrito se le conoce como diálogo, ¿listo? Es decir, en este caso nosotros no hablamos de un cuento, no hablamos de una novela, no hablamos de un himno, de una égloga, de una canción, de un cantar, sino que hablamos de un diálogo. Los diálogos es la forma escrita de los textos dramáticos y ya luego se ponen en escena por medio de los actores. La definición técnica, obras en forma de diálogo con la intención de que sean representadas en un escenario. El público va conociendo a partir del diálogo que se crea entre ellos. Los tipos de textos teatrales más conocidos son tres, ¿listo? Pero hay muchos más. La tragedia, la comedia y la tragicomedia. ¿Listo? Son los tres principales. Y con eso terminaríamos el tema de hoy. Esa sería la teoría, muchachos. Entonces, rápidamente un resumen. Los textos pueden ser reales, verosímiles, neutrales o imparciales. Pueden ser hechos puros y duros. Y si son así, se le llaman no literarios. Y hay muchos. La mayoría son no literarios. Esos no literarios se conocen como textos descriptivos, informativos o expositivos, instructivos, publicitarios, argumentativos, entre otros. Pero cuando esos textos son irreales, son fantasiosos o ficticios, se le conoce como texto literario. Un texto literario está compuesto por tres géneros literarios: el narrativo, el lírico y el teatral o dramático. El narrativo se divide en novela, cuento y fábula y mitos y leyendas. ¿Listo? Son los tipos de textos narrativos, porque si habláramos de subgéneros, ya estaríamos hablando del romanticismo, el realismo, el naturalismo, etc. Está el género lírico. El género lírico, los tipos de género lírico son muchos, son muchísimos. Los cantares, las églogas, el himno, la canción, el poema, la poesía, los cantares son bastantes. Y finalmente el teatral o dramático, donde los tipos de textos teatrales o dramáticos es la comedia, la tragicomedia y la tragedia. ¿Listo? Ese sería el resumen. Eso a grandes rasgos vendría siendo el tema de tipología textual, los tipos de texto. ¿Listo? Ya con eso visto, vámonos para las preguntas tipo ICFES. ¿Listo? Entonces, muchachos, para responder estas preguntas, vamos a iniciar con este texto. De nuevo, si alguien quiere leerlo, vaya meditándolo para que se quite la timidez, porque no hay ningún problema, no les dé miedo, muchachos. Pero yo antes que nada les voy a explicar de qué trata el texto y ahorita les pregunto si de pronto alguien quiere leer, ¿vale? El texto está escrito por Thomas Hobbes, se llama El Leviatán. Antes que nada, entre el siglo XVI y XVII, en otras palabras, antes y después de la Revolución Francesa en 1789, durante esos años, era muy común que se hablara sobre la configuración del Estado, cómo crear un Estado, si queremos tener una república, si queremos tener una monarquía, si queremos tener una plutocracia, una oligocracia, una oligarquía, una monarquía o una república democrática, ¿listo? Entre esos siglos ese tema era candente, habían muchos escritores, entre esos estaba Thomas Hobbes. Thomas Hobbes abogaba por una monarquía, o sea, lo que él quería es que hubiese un rey y que ese rey básicamente impartiera poder, él fuera el juez y parte, y él tuviera todo el poder del Estado. Entonces, él creó un libro al que llamó el Leviatán para a especie como de analogía o de ejemplo del rey. ¿Qué es el Leviatán? El Leviatán es un monstruo que viene de las creencias judeocristianas, está en la Biblia. El Leviatán se supone que era una especie de pulpo, de kraken, era varios monstruos o varios animales unidos en uno solo, de proporciones gigantescas, y se supone que tenía muchos tentáculos, haciendo ver que podía llegar a muchas partes y controlar muchas cosas. Asimismo, analógicamente, Thomas Hobbes proponía un monarca, un rey que pudiese controlar a toda la población y decirles qué hacer, dar mandatos. ¿Listo? Eso era el pensamiento de Thomas Hobbes. ¿Listo? La monarquía.
Este es un texto bastante interesante de él y hace parte del texto de Leviatán. Entonces, muchachos, ¿alguno de ustedes quisiera leer este texto? Es solo leerlo, no les voy a hacer ninguna pregunta sobre el texto. ¿Alguno quisiera, alguna alma caritativa que nos colabore con la lectura del texto? Bueno, mientras lo piensan, voy a revisar un momento el chat. Listo. La sala de grupos pequeños. Bien, listo, no hay problema. Y ya. Muchachos, ¿alguno quisiera leerlo? ¿A alguno le gustaría de pronto leer este texto? No, creo que alguien alzó la mano, pero no estoy seguro. Ya, listo. A ver, no. Listo, no hay ningún problema. Lo leo yo. Es que creo que alguien alzó la mano, pero la bajó. Esperen, a ver. Bueno, no sé si de pronto alguno alzó la mano y no me di cuenta, perdón, muchachos. Entonces voy a ver por qué no me deja. Ya. Bueno, el texto dice así. Responde a las preguntas 54 a 56 de acuerdo con la siguiente información. La invención de la imprenta, aunque ingeniosa, no es gran cosa comparada con la invención de las letras, pero no sabemos quién fue el primero en iniciar el uso de las letras. Los hombres dicen que Cadmo, hijo de Agenor, rey de Fenicia, fue quien las trajo por primera vez a Grecia. Fue una invención beneficiosa para mantener la memoria del tiempo y pasado y la vinculación de la humanidad, dispersada en tantas y tan distintas regiones de la Tierra. Y nada sencilla, pues procede de una cuidadosa observación de los diversos movimientos de la lengua, el paladar, los labios y otros órganos. Todo ello con el fin de hacer el mayor número de diferencias entre caracteres para recordarlos. Pero la más noble y beneficiosa invención de todas fue el lenguaje, que consiste en nombres o apelaciones y en su conexión, mediante las cuales los hombres registran sus pensamientos, los recuerdan cuando han pasado y se los declaran también unos a otros para utilidad mutua y conversación, sin lo cual no habría existido entre los hombres ni república, ni sociedad, ni contrato, ni paz, ni ninguna cosa que no esté presente entre los leones, osos y lobos. El primer autor del lenguaje fue el propio Dios, quien instruyó a Adán en la denominación de las criaturas por él presentadas a su vista. Aunque la escritura no dice más de este asunto. Aquí con la escritura se refieren a la Biblia. Pero fue suficiente para llevarle a añadir más nombres a medida que iba dándole ocasión la experiencia y el uso de las criaturas, y para unirlas gradualmente a fin de hacerse comprender. Y así, con el paso del tiempo, fue consiguiendo el hombre tanto lenguaje como cosas a designar, aunque no tan copioso como el requerido para un orador o un filósofo, porque nada encuentro en la escritura a partir de lo cual deducir, directa o indirectamente, que Adán recibió de Dios los hombres de todas las figuras, números, medidas, colores, sonidos, fantasías y acciones, y mucho menos los nombres de palabras y del lenguaje, como general, especial, afirmativo, negativo, optativo, infinitivo, todos los cuales son útiles, y menos aún los nombres de entidad, intencionalidad, quididad y otras palabras sin sentido de la escolástica. Por todo este lenguaje conseguido y aumentado por Adán y su posteridad, se perdió de nuevo en la Torre de Babel, cuando por mano de Dios todo hombre fue castigado por su rebelión con un olvido de su lengua anterior. Y viéndose así forzados a dispersarse por las diversas partes del mundo, es necesario que la actual diversidad de lenguas proceda gradualmente de ellas, teniendo a la necesidad
madre de todas las invenciones, como maestra. Y con el transcurso del tiempo esta diversidad se hizo en todas partes más copiosa, más abundante. Listo, muchachos. Bueno, tomado de Thomas Hobbes, 2003, Leviatán, Buenos Aires, lo sabe. ¿Cuál es el resumen o cuál es la explicación del texto que les acabo de leer? Entonces, ¿de qué habla Thomas Hobbes? Thomas Hobbes, básicamente el tema del texto es la invención más importante para la humanidad. Entonces, perdón, muchachos. Thomas Hobbes empieza hablando de las letras. Él dice que las letras fue una invención muy importante, que no se sabe quién fue el que las inventó. ¿Listo? Hay dudas respecto a quién las inventó, pero fue algo importante, las letras. Pero luego él, entre esto que está subrayado, dice que para él la más importante de todas las invenciones, aún más importante que la invención de las letras, fue la invención del lenguaje. El lenguaje es la madre de todas las invenciones, dice Thomas Hobbes. De hecho, entre paréntesis dice, sin lo cual, haciendo referencia al lenguaje humano, es decir, sin el lenguaje humano, no habría existido entre los hombres ni república, ni sociedad, ni contraste, ni paz, ni ninguna cosa que no esté presente entre los leones, osos y lobos. O sea que aquello que diferencia a los seres humanos de los animales se llama el lenguaje. ¿Listo? Él continúa y dice, por ejemplo, que el lenguaje, el primer lenguaje, el protolenguaje, el lenguaje inicial u originario, fue el que Dios le entregó a Adán. Y Adán fue añadiendo más palabras a medida que él tenía la necesidad pues, de nombrar animales, cosas, objetos, lo que sea. Pero que ese protolenguaje, ese lenguaje original, se perdió en la Torre de Babel, cuando Dios por intervención divina, claramente, confundió a todas las personas, eliminó la protolengua, la lengua original, la que hablaba Adán, y básicamente les entregó diferentes lenguas que se supone son las lenguas de la actualidad. ¿Sí? Entonces de ahí nace, según las creencias judeocristianas, el español, el inglés, el francés, el alemán, todos vienen de esa ocasión, la Torre de Babel. Y ya, eso sería todo. Eso sería básicamente de lo que trata el texto principalmente. ¿Listo? Entonces vámonos para las preguntas tipo ICFES. Para estas preguntas, bueno, para la pregunta 54 necesitan de lo que está entre subrayado, ¿listo? Entonces yo extraje ese fragmento del texto anterior para no tener que volvernos y aquí está el texto subrayado, ¿listo? Para la pregunta 54. Entonces la pregunta 54 dice, considera el fragmento subrayado en el texto. De acuerdo con el autor, el uso del lenguaje es la base de... Entonces, el lenguaje, la existencia del lenguaje y su utilización entre las sociedades humanas provoca que, o es, algunas de las diferencias entre osos, leones y lobos, todo lo que diferencia al hombre de los demás animales, todo cuanto al hombre y los demás animales tienen en común, o muchas de las semejanzas entre el hombre y los demás animales. Son las 7:57, entonces a las 7:59 vamos con la respuesta, ¿listo? Bueno, ya son las 7:58, entonces a las 8 en punto vamos con la respuesta.
Listo, muchachos, vamos con la respuesta. Entonces, por favor, los que no hayan enviado su respuesta, por favor, envíenla. Y, uy, bueno, bastantes enviaron respuesta. Perfecto. A ver qué pusieron. Bueno, vea, pues, todos están de acuerdo, muchachos. La respuesta correcta es la B. Ninguno dijo otra respuesta. Muy bien, sí, señores, esa es la respuesta correcta. Muchachos, efectivamente la respuesta es todo lo que diferencia al hombre de los demás animales. Todo. Muchachos, bastantes respondieron la B. ¿Alguno de los que respondió la B quisiera prender su micrófono y darnos la razón, el argumento o la explicación por la cual escogió la B? ¿Alguno le gustaría explicarnos por qué escogió la B de botella? ¿Qué es la respuesta correcta? Por ejemplo, bastantes respondieron la B. Por ejemplo, Valeria, Lady, Valentina, Laura Sofía, Kevin, Joseph, Mariana, Alejandra, Angie, María Alejandra, Michael, Samuel, Kevin, Rafael. Ah, creo que ya alguien alzó la mano. Listo. Entonces, le doy la palabra a María Valentina de por qué escogió la B. ¿Listo? Bueno, yo escogí la B porque decían como que la invención más importante era el lenguaje. Y decía que sin este, pues como lo dice en el último renglón, cosa que no está presente entre los leones, osos y lobos, o sea, ellos no tienen el mismo lenguaje que nosotros. Entonces, todo este descubrimiento es como lo que nos diferencian de los demás animales. Listo, perfecto. Esa es la explicación, sí, señorita. Muchísimas gracias, Valentina. Exactamente, justo acá lo dice. Sin lo cual, haciendo referencia al lenguaje, la invención más importante de la humanidad, sin lo cual no habría existido entre los hombres ni república, ni sociedad, ni contrato, ni paz, ni ninguna cosa que no esté presente entre los leones, osos y lobos. O sea, si no imaginen que no existe el lenguaje, entonces todo lo que nosotros tenemos lo tendrían los leones, osos y lobos. Pero como nosotros tenemos el lenguaje, eso nos diferencia. Es justo todo lo que nos diferencia de los leones, osos y lobos, porque gracias a que nosotros tenemos la habilidad de comunicarnos entre nosotros mismos, es que ha sido posible que logremos crear entidades, conceptos tan complejos como lo son sociedad, contrato, paz o república. ¿Listo? Por ejemplo, Rafael dice, el autor deja en claro que nada de lo que tenemos actualmente que requiere una convivencia entre nosotros, que no sería posible sin el uso del lenguaje correcto. Exactamente. Toda esa sofisticación, desarrollo que tenemos nosotros los seres humanos a comparación de los animales ha sido mayoritariamente o para el autor completamente lo que nos ha diferenciado de los animales. Por eso no es la A. La A dice alguna de las diferencias entre osos, leones y lobos. O sea que el lenguaje permite que osos, leones y lobos entre ellos, sin tener en cuenta al humano, se diferencien. No, el autor no habla de ello. De hecho, utiliza estos tres tipos de animales como si representaran al conjunto de animales y los diferencia de los seres humanos gracias al lenguaje. La C dice, todo cuanto el hombre y los demás animales tienen en común, no, es justamente todo aquello que los diferencia. No son sus semejanzas, sino lo que los hace diferentes. Por eso no es la C habla de que eso es lo que los hace comunes, semejantes. Y la D dice, muchas de las semejanzas entre el hombre y los demás animales, de nuevo, no, no es lo que los asemeje o permita similitudes, sino aquello que los diferencia. 55. Respecto a la identidad del inventor de las letras, el autor se muestra. Entonces me devuelvo un momentico y les muestro. Mire, el autor dice lo siguiente. La invención de la imprenta, aunque ingeniosa, no es gran cosa comparada con la invención de las letras, la invención de las letras. Pero no sabemos quién fue el primero en iniciar el uso de las letras. Ya, hasta ahí. No se sabe quién inventó las letras, no se sabe. ¿Listo? Entonces, respecto a la identidad de quien inventó las letras, el autor se muestra dudoso, seguro, confundido o agnóstico. ¿Listo? Entonces son las 8:04, a las 8:06 vamos con la respuesta.
Profe, ¿qué es agnóstico? Listo, Mariana, no hay ningún problema. Agnóstico es un concepto que se utiliza sobre todo en temas religiosos, ¿listo? Esta palabra se utiliza sobre todo cuando usted está hablando de religión. Y agnóstico es una postura religiosa, perdón, una postura respecto a la existencia de Dios. Entonces resulta que hay muchas formas de concebir a Dios, pero hay tres posturas principales respecto a la existencia de Dios. Creyentes o fieles, que son aquellos que creen en Dios. Ateos, que son aquellos que no creen en Dios. ¿Listo? Y están los agnósticos, que suele considerarse una postura humilde, o humilde en el sentido positivo, porque ni creen ni descreen, dudan, no están seguros, no dicen sí, Dios existe, no se atreven a aseverar que Dios sí existe, pero tampoco se atreven a aseverar que Dios no existe. Están como en el punto medio, ¿listo? Eso es ser agnóstico, pero se utiliza más en un sentido religioso. Listo, no hay ningún problema. Bien, veo que bastantes están respondiendo. Listo, muchachos, vamos con la respuesta. Entonces, me devuelvo un segundo. Miren, aquí está la respuesta. No sabemos quién fue el primero, perdón, muchachos, no sabemos quién fue el primero en iniciar el uso de las letras. O sea que Thomas Hobbes, el autor de este texto, no está seguro de quién fue el que creó las letras. ¿Listo? No está seguro. No, no es que él esté seguro, es que no está seguro. ¿Listo? Está dudoso, está indeciso. No se sabe quién inventó las letras. Que hay por ahí algunos indicios. Algunos dicen que, por ejemplo, fue Cadmo, hijo de Agenor, rey de Fenicia. Pero de nuevo, él dice, pero no se sabe. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta es la A, dudoso. ¿Listo? Thomas Hobbes, el autor del texto, respecto a la existencia de un autor de las letras, de un inventor de las letras, él se muestra dudoso respecto a la existencia de ese autor, porque no sabe quién es. Entonces no puede ser seguro, porque seguro es básicamente que él sí sabe quién es el autor de las letras, pero en el texto dejan claro que él no sabe quién inventó las letras. Por eso la B no puede ser, él no puede estar seguro. Él lo que está es inseguro, o sea, dudoso. La C dice confundido. ¿Qué pasa con confundido? Que esta respuesta puede que los confunda. Y es que confundido sería en caso de que haya muchas pistas de quién fue el inventor de las letras. Imagínense que no se sabe quién fue el inventor de las letras, pero sí hay bastantes personas que podrían ser el inventor de las letras. Hay pistas para pensar que fue este. También hay pistas para pensar que fue este y también que fue este otro. Entonces, en ese caso, como hay gran cantidad de opciones, pero no se sabe quién es, en ese caso el autor sí podría estar confundido, porque hay mucho de dónde escoger, pero no está claro quién fue realmente el inventor de las letras. Con lo cual, en ese caso sí podríamos decir que está confundido, pero es que en este caso no se sabe quién fue. No es que hayan muchos postulantes para saber quién inventó las letras, no, no se sabe simplemente quién fue. Y agnóstico, agnóstico no es porque yo los entiendo, yo entiendo que alguno, aunque en las respuestas nadie la puso, pero que alguno haya elegido la D o se haya confundido con la D, porque de hecho es una palabra que incluso se ajustaría a la respuesta que estamos buscando. Duda respecto a algo, porque una persona agnóstica es aquel que duda de la existencia de Dios. No está seguro ni inseguro, simplemente duda. Pero la palabra agnóstico de nuevo se utiliza principalmente en la mayor parte de los casos en ámbitos religiosos,
¿listo? Para hablar de religión, para hablar de una postura frente a la existencia de Dios y ya, ¿listo? En este caso, pues no se está hablando de Dios, se está hablando del lenguaje. Por eso la respuesta correcta, efectivamente, muchachos, es la A, dudoso. ¿Listo? Y vamos con la pregunta 56. En el texto la Torre de Babel que se menciona proviene de la Torre de Babel, un reconocido pasaje del Antiguo Testamento, la edificación en la que solía vivir el rey Babel, una biblioteca en Alejandría que fue incinerada o la morada donde inicialmente vivían Adán y Eva. Entonces son las 8:10, a las 8:12 vamos con la respuesta, ¿listo? Listo, muchachos, ya son las 8:12, entonces vamos con la respuesta. Los que no han enviado su respuesta, por favor, envíenla. Y listo, la respuesta correcta es la A, un reconocido pasaje del Antiguo Testamento. Antes que nada, esta pregunta puede llegar a ser un poco polémica, porque es que resulta que ustedes saben que constitucionalmente Colombia es un país laico. Entonces, se esperaría o se supondría que en el ICFES no aparezcan preguntas de índole religiosa o que para responderla haya que conocer alguna religión, porque pues Colombia es laica. Entonces, eso quiere decir que no es un país confesional, que no tiene que rendirle cuentas a la iglesia. Sin embargo, esta pregunta está relacionada más con cultura general y para responder a esta pregunta, si usted es una persona que no sabe nada de religión cristiana, entonces le tocaría por descarte y por una pista que está en el texto, ¿listo? Pero la respuesta es un reconocido pasaje en el Antiguo Testamento. Vamos a ver esa pista. Aquí dice, pero todo este lenguaje conseguido y aumentado por Adán y su posteridad se perdió de nuevo en la Torre de Babel, cuando por mano de Dios, ojo, aquí ya hay intervención divina, cuando por mano de Dios todo hombre fue castigado por su rebelión con un olvido de su lengua anterior. ¿Listo? Entonces, la respuesta es un reconocido pasaje del Antiguo Testamento. Ustedes me dirán si me equivoco, pero si no estoy mal, es así. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento básicamente habla de Dios y en el Nuevo Testamento están las enseñanzas de Jesucristo. Entonces la respuesta es la A, porque lo de la Torre de Babel pues fue básicamente, hace parte del comienzo de la humanidad y pues todavía no existía Jesucristo y por lo tanto hace parte del Antiguo Testamento de la Biblia. Babel, la palabra Babel viene del hebreo. Es como nosotros conocemos a Babilonia. ¿Recuerdan Babilonia? En el colegio se trabajó mucho en sociales, lo han trabajado, estoy seguro. Que la famosa Babilonia, que es la ciudad capital, bueno, era la ciudad capital
en su tiempo el imperio mesopotámico, en la media luna fértil, entre el Tigris y el Éufrates. Eso es Babilonia, pero los hebreos, los judíos originarios, lo conocían como Babel. ¿Listo? Babel hace referencia a una torre ubicada en la ciudad de Babel. Y esa torre fue cuando Dios dijo, voy a cambiar los idiomas, voy a confundirlos. Por eso es listo, un reconocido pasaje del Antiguo Testamento. La edificación en la que solía vivir el rey Babel. Entonces, esa explicación que les acabé de dar era para que entendieran que la palabra Babel no hace referencia al nombre de un rey. No hubo un rey Babel, un rey Babilonia, ¿no? No existió un rey que se llamase Babilonia, sino que hacía referencia a un lugar geográfico, en este caso la ciudad capital, la ciudad principal del imperio mesopotámico, Babilonia. Por eso no es la B. La C, una biblioteca en Alejandría que fue incinerada. Bueno, esto es bastante interesante. No es la respuesta correcta, pero sí existió una biblioteca, la biblioteca más importante del mundo antiguo, ubicada en la ciudad de Alejandría. Alejandría está ubicado en lo que hoy es Egipto, en el norte de África, en el mar Mediterráneo. Y esa ciudad se consideraba como el panteón de la ciencia, o sea, era la ciudad en términos científicos más desarrollada, y allá estaba la biblioteca más grande del mundo. Esa biblioteca se incineró, eso no fue hace 50 años, fue hace siglos, y se considera que muchísima de la información de la antigüedad, de los griegos, de los romanos, de los africanos, de los europeos y de los asiáticos se perdió para siempre. Y todo eso estaba en libros en Alejandría, era la biblioteca viviente, pero fue incinerada. Entonces, todo esto, pues se los explico porque sí existió, pero entonces la Torre de Babel no estaba ubicada en la ciudad de Alejandría. Alejandría estaba en el norte de África, y tampoco era una biblioteca, ¿sí? Babilonia, de hecho, pues fue una ciudad y está ubicada en lo que hoy es Arabia Saudita. ¿Listo? Y la D, la morada donde inicialmente vivían Adán y Eva. Si no me equivoco, la morada donde inicialmente vivió Adán y Eva se conocía como el paraíso o el Edén, algo así, el Edén, el paraíso. Entonces, por eso tampoco es la D. La respuesta correcta, muchachos, muy bien, es un reconocido pasaje del Antiguo Testamento. ¿Listo? Entonces, continuamos con el siguiente texto. Esperen, hay un mensaje. El jardín del Edén. Eso, Samuel. Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, señor, el jardín del Edén. O el paraíso, creo que también se le llamaba así. Bien, ese texto, vamos a trabajar primero el otro. Este texto es interesante, pero primero vamos a trabajar este de acá, sobre la ley seca. ¿Listo? Entonces supongo que son tímidos y no quieren leerlo, entonces lo leo yo. El texto trata sobre la ley seca. Dice así: lo que llaman la ley seca a estilo y texto yanquis está en la mente de varios legisladores y en el corazón de muchos colombianos. Ignoramos si saldrá temprano o tarde, o si no saldrá esta ley prohibitiva. Vista por un lado, parece un prodigio de redención. Visto por otro lado, bien puede parecer una solemne necedad. Prodigio si por ella llegan a acabarse los crímenes que el consumo de alcohol provoca. Necedad si por ella se entregan las gentes a otras bebidas que las envenenen y las enloquezcan, más que el aguardiente de caña y la chicha. Que con la ley se evitarían crímenes de sangre y otras bestialidades es cierto, ciertísimo. Por desgracia, no gozaremos de tanta dicha. La ley seca, aunque rija oficial y aparentemente en cualquier parte, es un imposible físico y moral. Para establecerla, habría que tumbar instituciones, leyes sobre tributos, sobre industrias, sobre comercio. Habría que acabar con la química, con el reino vegetal y con el agua del cielo. El tal linaje humano parece necesitar de algo que lo intoxique, bien porque se lo exija el organismo, bien por buscar en la embriaguez, olvido de pesares o mirajes de ilusión. ¿Quién se escapa de la quimera?
Todos los pueblos bárbaros o avanzados han perseguido en todo tiempo y lugar los paraísos artificiales que ofrece el alcohol. Recuerden siempre leer el pie de página, tomado y adaptado de Tomás Carrasquilla, 1922, discos cortos en Valle, La Crónica en Colombia, medio siglo de oro, Bogotá, Presidencia de la República. ¿Listo? Bueno, muchachos, este texto que acabamos de ver es un texto, ojo aquí, porque probablemente no lo parezca, pero es principalmente un texto argumentativo, ¿listo? Argumentativo. Y es que nos presentan un tema que se llama la ley seca, ¿listo? El tema se llama la ley seca. Nos presentan una tesis. En este caso, la ley seca puede ser un prodigio de redención, o sea, puede ser positiva, o puede ser una solemne necedad, o sea, puede ser negativa. Y unos argumentos que la comprueban. Ya les digo cuáles son esos argumentos. Antes de eso necesitamos analizar el texto. ¿Qué es eso de ley seca? Muchachos, la ley seca hace referencia a una ley que prohíbe el alcohol, ¿sí? Es como si mañana el presidente por decreto o el Congreso por ley sacaran una ley o un decreto en la cual dijeran el alcohol es ilegal y a partir de mañana constitucionalmente nadie puede beber alcohol, ¿listo? Porque o lo multamos o lo llevamos a la cárcel. Resulta que esa ley sí existe en Colombia, pero con matices. Esa ley fue puesta en práctica por primera vez en los Estados Unidos de América, en la década de los 20, 30, entre los 20 y los 30. ¿Qué sucede con esa ley? Esa ley no sirvió para nada, porque esa ley era totalmente absolutista y radical. O sea, fue que prohibieron el alcohol y a partir de mañana, hace mucho tiempo en los Estados Unidos, ya nadie podía consumir alcohol. Pero resulta que los seres humanos necesitan del alcohol, lo necesitan, ya sea para olvidar el despecho, las lágrimas, el dolor, el rencor, el amorío. Bueno, a lo largo de la historia, todos los pueblos han necesitado del consumo de alcohol, sobre todo para las alucinaciones que provoca el alcohol. Entonces, esa ley no fue eficaz porque nadie la cumplió. ¿Qué fue lo que sucedió? Esa ley propició la creación de las famosas mafias. De hecho, hay un personaje muy importante o muy famoso. Probablemente ustedes hayan escuchado de Al Capone. Al Capone fue el mafioso más rico y poderoso de todo el mundo, de origen italiano. Y él lo que hacía era traficar alcohol. Claro, como el Estado, el gobierno de los Estados Unidos no permitía el alcohol, pues él lo que hacía era vender alcohol por debajo de la mesa, de manera ilegal. Entonces, claro, pues y lo vendía más caro y pues la gente pues obviamente iba a comprar, porque la gente no iba a dejar de beber alcohol solo porque el Estado dijera, no, ya no se puede beber alcohol. Eso es la ley seca. Esa ley sí existe en Colombia, pero no es tan radical. Se aplica solo para días especiales, días específicos en los que se necesita que la población colombiana esté en toda su cordura, listo, esté en todos sus cabales, como por ejemplo los días democráticos, los días en que hay votaciones. Ese día se pone en marcha la ley seca, o sea, ese día nadie puede beber alcohol para que vote conscientemente, pero también para que no genere riñas, disturbios, asesinatos, matanzas, violencias que de una u otra forma generen dificultades para salir a votar. ¿Listo? Por eso no se puede beber ese día y otros días especiales. ¿Qué es lo que dice el autor? El autor propone, él dice que esta ley seca podría ser buena o mala, pero es más probable que sea mala si se impusiera en Colombia tal como en los Estados Unidos. En Colombia pues sí existe, pero no como en los Estados Unidos. Y él dice, no, sería muy difícil que los colombianos pongan en práctica esta ley porque él pone el ejemplo, él utiliza este argumento. Todos los pueblos, de hecho lo dice acá, todos los pueblos bárbaros o avanzados han perseguido en todo tiempo y lugar los paraísos artificiales que ofrece el alcohol. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los pueblos, ya sean los europeos, que en nuestra mentalidad colombiana solemos decir que son los más civilizados, entonces digamos que todos los europeos, los estadounidenses, los colombianos, todos, por más refinada, pulcra que sea la sociedad, o por más bárbara o antigua, todos han consumido el alcohol, pero además todos lo necesitan.
no es solo que lo hayan consumido, sino que necesitan el efecto que produce el alcohol en ellos. Y es justamente esa sensación de olvidar los problemas, pasar el despecho, el desamor, la infidelidad, la tristeza, la muerte, la vida, bueno, todos los temas por los cuales se bebe. De eso básicamente habla el texto. Entonces el texto propone dos posturas, que sea buena o que sea mala la puesta en práctica de esta ley, pero que posiblemente sería más mala que buena. ¿Listo? Más ineficaz que eficaz. De eso trata el texto. Vean que es supremamente corto, pero es increíblemente interesante. Joseph dice, Al Capone fue el que insistió, creo, a poner fecha de caducidad en la leche. No tenía idea, la verdad. Pero bastante interesante que haya sido el que insistió en poner fecha a la caducidad de la leche. ¿Listo? Entonces, vamos con las preguntas tipo ICFES. Bien, la pregunta... un segundito. Un momento porque... Ahora sí, creo que ahí ven bien. Dice la 34, ¿cuál de las siguientes opciones? Pero muchachos, permítanme un segundo que no sé por qué no me quiere servir el mouse. A ver, voy a hacer esto. Bueno, de todas formas, para responder esta pregunta necesitan el segundo párrafo del texto. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a copiar esta imagen. Voy a pegarla aquí. Y voy a recortar solo el pedazo que se necesita de esta imagen. ¿Listo? Para no tener que devolvernos, sino que ustedes puedan consultar fácilmente la información. ¿Listo? Entonces necesitamos el segundo párrafo. Hago el recorte y listo. Voy a ponerlo acá. ¿Por qué será que no funciona? Ya, ahí. Listo. Creo que ahí se ve bien. Ya, ahora sí. Presentar. Listo. La pregunta dice lo siguiente. 34. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor el contenido del segundo párrafo? Para establecer la ley seca es necesario llevar a cabo cosas importantes como acabar con la química, con las leyes sobre tributos, con el reino animal, con el agua del cielo. Además, en todas las sociedades humanas se ha bebido alcohol. La B dice, aunque establecer la ley seca permitirá reducir los crímenes asociados con el alcohol, no es posible establecerla, pues los humanos parecen necesitar el alcohol e históricamente han deseado los efectos de su consumo. C, puesto que todos los pueblos, desde los más primitivos hasta los más avanzados, han consumido siempre alcohol, una ley que pretenda vetar el alcohol sería en principio inútil, pues no sería respetada. Y la respuesta D dice lo siguiente, la ley seca evitaría crímenes de sangre y otras bestialidades al establecerse, debido a que lograría algo que parece física y moralmente imposible. Esto es vencer la necesidad humana de intoxicarse. Muchachos, les piden la respuesta que ustedes tienen que elegir, sea la respuesta que sintetice, que resuma mejor el segundo párrafo. Para eso, aquí abajito tienen el segundo párrafo, donde dice que con la ley se evitaría crímenes. Ese es el segundo párrafo. ¿Listo? Entonces son las 8:28, a las 8:30 vamos con la respuesta.
Listo, muchachos. Muy bien, sí, señores. Bien, todos están de acuerdo. La respuesta correcta es la B de botella. ¿Listo? Y veo que todos pusieron la B. Entonces estamos de acuerdo. Muchachos, les pregunto, ¿a alguno de ustedes les gustaría prender su micrófono y explicarnos por qué escogieron la B? Miren, yo veo que muchos escogieron la B y todos los que respondieron fue la B. Entonces, entre ustedes no hay alguno que... Ah, listo, ya alguien alzó la mano. Eso. Joseph, Buenas noches, ¿se escucha? perfecto, sí, señor. Bueno, la verdad yo lo hice por descarte. Primero descarté la D, porque lo que está diciendo la D es de hecho lo contrario a lo que dice el párrafo 2, ya que en este se dice que la ley seca lograría sobreponerse a la naturaleza humana, por decirlo de alguna manera. Y la C básicamente encaja, pero está, por decirlo de alguna manera, en el orden contrario, ya que dice que empieza diciendo que todos los pueblos pues tienen la necesidad de beber alcohol y luego ahí sí dice que la ley sería inútil por eso, mientras que en el párrafo 2 está al contrario, dice que la ley es inútil por la naturaleza humana y la A también se puede descartar por la D, porque básicamente dice que la ley seca lograría sobreponerse a la naturaleza humana. Listo, Joseph, perfecto. Muchísimas gracias, sí, señor. Estuvo buenísima la explicación. Y María Valentina dice, además es la única que nos habla de que evitarían los crímenes, de que evitaría los crímenes, correcto. Perfecto, sí, señores. Esa es la explicación. Entonces, como siempre voy a complementar. Entonces, muchachos, ¿cuál de las opciones sintetiza mejor el contenido del segundo párrafo? ¿Qué es lo que les dice el segundo párrafo? El segundo párrafo, entre otras cosas, deja en claro que sería, en primer lugar, muy difícil poner en práctica la ley seca. Sería muy ineficaz, porque miren esto, cuando dice para establecerla habría que tumbar instituciones. Todas las instituciones que regulan el consumo de alcohol, la ingesta de alcohol, que el alcohol que usted vaya a consumir sea legal, que no esté adulterado, porque eso puede producir su muerte, puede producir intoxicación. O sea, todas las instituciones que se han creado, que ha creado la sociedad humana alrededor del alcohol, habría que tumbarlas y eso sería mucha gastadera y pérdida de plata. Entonces habría que tumbar instituciones, todas las leyes, toda la jurisprudencia y normativa que hay respecto a leyes sobre tributos, o sea, básicamente los impuestos, sobre las industrias, todas las industrias que producen alcohol, sobre el comercio que ya está establecido por la compra y venta de alcohol. Habría que acabar con la química, el reino vegetal y el agua del cielo. Con eso se refiere el autor a que pues habría que acabar con aquello que compone al alcohol, porque si usted quiere evitar que la gente no consuma alcohol, pues usted puede tumbar las industrias que quiera, tumbar el comercio que sea, pero siempre que haya los ingredientes para hacer el alcohol, la gente lo va a hacer, ¿listo? Así sea ingredientes silvestres que se consigan en el campo, pues la gente va a ir, los va a conseguir y va a seguir preparando alcohol. Entonces, poner en práctica la ley seca sería una ley ineficaz porque, entre otras cosas, sería una ley que de por sí ya se imposibilita a sí misma, porque es imposible acabar con todo esto. Pero además, y aquí está el kit de la cuestión, cuando nos dicen todos los pueblos, bárbaros o avanzados, han perseguido en todo tiempo y lugar los paraísos artificiales que ofrece el alcohol. O sea que no solo los han buscado, no solo los han perseguido, ya sean desde los más bárbaros hasta los más refinados, sino que además han necesitado del alcohol, de nuevo, como les dije, para olvidar sus pesares, sus mirajes, sus ilusiones, todo aquello que los acongoja. Entonces, ¿qué dice la A? Porque en la A es donde más se pudieron haber equivocado. Para establecer la ley seca es necesario llevar a cabo cosas importantes, como acabar con la química, con las leyes de tributos, con el reino animal, con el agua del cielo. Hasta ahí va bien, hasta ahí ha resumido algo lo que es, aunque más que cosas importantes serían cosas imposibles, ¿listo? Por ahí un punto negativo de la A, pero ahí va más o menos bien. Además, en todas las sociedades humanas se ha bebido alcohol.
¿Qué es lo que sucede hasta acá, muchachos? Que en todas las sociedades humanas se haya bebido alcohol no quiere decir que los seres humanos no puedan cambiar sus hábitos alimenticios. De hecho, a lo largo de la historia sí se ha cambiado el hábito alimenticio. Lo que comían sus abuelos o sus padres no es lo mismo que lo que comemos nosotros en nuestra actualidad. Por ejemplo, ahora están los transgénicos que no existían con nuestros abuelos. O bueno, transgénicos desde el punto biológico natural sí ya existían. Entonces, la A no es porque, bien, dice que todas las sociedades han bebido alcohol, pero hasta ahí no queda completa la explicación, porque no es solo que hayan bebido alcohol, porque como les digo, todas las sociedades las han bebido, pero pueden cambiar su hábito alimenticio, con lo cual deben ser más específicos con la argumentación. Porque el autor dice, no solo todos los pueblos han bebido alcohol, sino que todos los pueblos han necesitado alcohol. Esa es la gran diferencia. La respuesta que ustedes tuvieron que escoger en la 34 tiene que tener esa especificidad. Y es que no solo han perseguido el alcohol, sino que necesitan necesitan lo que produce el alcohol en ellos y son todas estas alucinaciones, todas estas ilusiones. Bueno, la B es la respuesta, la C, ya vamos a ver la B, la C dice, puesto que todos los pueblos, desde los más primitivos hasta los más avanzados, han consumido siempre alcohol, una ley que pretenda vetar el alcohol sería en principio inútil, pues no sería respetada. Bien, eso es cierto, eso es relativamente cierto, sin embargo, no es el resumen completo del texto. No nos habló de que sería inútil, no solo porque no sería respetada, sino porque habría que acabar con muchas industrias, comercios, o recursos naturales del ser humano, del ambiente, perdón, sino también la parte más importante y es que no solo es que lo beban, sino que necesitan del alcohol, necesitan de todo aquello que produce el alcohol en el cuerpo humano. La respuesta D dice lo siguiente, la ley seca evitaría crímenes de sangre y otras bestialidades al establecerse, debido a que lograría algo que parece física y moralmente imposible. Esto es vencer la necesidad humana de intoxicarse. Ojo a esto, aquí hay una falacia, muchachos. La clase de falacias que habíamos visto. Resulta que la necesidad de los seres humanos por consumir alcohol, el objetivo por el cual las personas consumen alcohol, no es por intoxicarse. O sea, mayoritariamente las personas cuando quieren tomar alcohol no dicen, no voy a tomar alcohol porque me quiero intoxicar. No, esa no es la razón. La razón es justamente para olvidar pesares, despecho, para pasar la tusa, bueno, todo eso. Pero el objetivo, la necesidad, no es intoxicarse. Las personas no beben alcohol con el objetivo de intoxicarse. Esto no es la razón directa. Por eso la respuesta correcta no es la D. Y la respuesta correcta, que es la B, dice, aunque establecer la ley seca permitirá reducir los crímenes asociados con el alcohol, correcto, hasta ahí vamos bien, no es posible establecerla, pues los humanos parecen necesitar el alcohol e históricamente hasta aquí vamos bien, pero justo aquí hace la especificación que necesitamos. E históricamente han deseado los efectos de su consumo. Eso es, justo es eso lo que imposibilita que la ley sea puesta en práctica. Porque de nuevo, puede ser puesta en práctica y nosotros podemos salir con el argumento de que los seres humanos pueden cambiar sus hábitos alimenticios, pero es que aquí no radica en cambiar sus hábitos alimenticios, sino que es que el cuerpo humano lo pide, lo necesita. ¿Listo? Eso lo cambia todo. Por eso la respuesta correcta, sí señores, es la B de botella. ¿Listo? Pero para continuar, antes de continuar, voy a quitar esta imagen de aquí para que podamos ver las dos preguntas que siguen. Y ahí se ven bien y voy a agrandar un poco la imagen. Listo. Entonces vamos con las dos preguntas que faltan. Presentar. A ver. Listo, ya estoy presentando. Sí, bien. Estoy presentando, estoy compartiendo pantalla, reviso el chat un segundo. Listo, bien. Y esto también está funcionando. Listo. Vámonos para la pregunta 35. Para demostrar que la ley seca no puede establecerse, el autor supone que, entonces muchachos, la respuesta que ustedes vayan a escoger de estas cuatro tiene que argumentar, fundamentar o dar razones por las cuales
si se aplica la ley seca, no serviría, ¿listo? Si mañana se aplica la ley seca, esa ley seca no sería respetada, no se aplicaría. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que tienen que elegir. La A dice, la ley seca es una ley prohibitiva que evitaría que los hombres cometieran actos bestiales. B, la necesidad de los humanos de buscar los efectos del alcohol impide que la ley seca sea respetada. C, no existen pueblos bárbaros o avanzados que no conozcan los efectos psicoactivos del alcohol. Y D, las únicas bebidas alcohólicas sobre las que se aplica la ley son el aguardiente de caña y la chicha. Muchachos, son las 8:41, 8:42. Entonces a las 8:44 vamos con la respuesta. ¿Listo? Entre A, B, C y D. La 35. ¿Listo? Muchachos, entonces vamos con la respuesta. Por favor, los que no han enviado su respuesta, envíenla. Y pues los que ya la enviaron, no es necesario que la vuelvan a enviar. Y voy a revisar entonces qué pusieron. Vea, están volando, muchachos, muy bien. Todos están de acuerdo con la misma respuesta. Sí, señores, la respuesta correcta es la B de botella. La necesidad de los humanos de buscar los efectos del alcohol impide que la ley seca sea respetada. Muchachos, bastantes respondieron la B. ¿Entre ustedes hay alguno que quisiera explicarnos por qué escogió la B? Por ejemplo, Michael, Alejandra, María Juliana, Kevin. Ah, listo, ya. Alejandra. Alejandra tiene la palabra. Buenas noches. Bueno, sinceramente yo lo hice por descarte y también basándonos en lo que el texto quería enfatizar, por lo menos en el segundo párrafo, que siempre decía que también, o sea, se podían evitar ciertas cosas, pero no se podía evitar la necesidad de los seres humanos como tal de no querer tomar alcohol independientemente sea la razón. Listo, Alejandra, muchísimas gracias. Pocas palabras, pero contundente. Y sí, esa es la explicación. O sea, hay muchas cosas por las cuales sería ineficiente o ineficaz la puesta en práctica de la ley seca, ¿listo? De la ley antialcohol. Pero la principal razón y la que es ineludible es la necesidad humana, la necesidad natural, intrínseca, propia, ineludible de la raza humana de querer tomar alcohol. Eso es lo principal. Ahí radica básicamente la explicación de esta pregunta y de por qué es la B. Porque lo que no se puede eludir es la necesidad de todos los pueblos, desde los más avanzados hasta los más antiguos, en todo tiempo y lugar, de beber alcohol. ¿Listo?
Y de nuevo, no es porque no se pueda cambiar los hábitos alimenticios, se han cambiado, ¿listo? No, de hecho, la cantidad de alcohol que se consume ahora no es la misma que se consumía hace algunos años o hace algunas generaciones, pero sigue consumiéndose es justamente por la necesidad de embriagarnos, no de intoxicarnos, de embriagarnos y con eso olvidar las penas. Es lo que dice el autor. Entonces, muchas gracias, Alejandra. Vamos a ver respuesta por respuesta. La A dice, la ley seca es una ley prohibitiva. Ah, perdón. La pregunta dice, para demostrar que la ley seca no puede establecerse, el autor supone que. Entonces, ¿por qué no puede establecerse la ley seca? La A dice, la ley seca es una ley prohibitiva que evitaría que los hombres cometieran actos bestiales. De hecho, la A sería justamente todo por lo cual la ley seca sí debería aplicarse, sí sería eficiente. La A va entonces en contra. O sea, la A en este caso apoyaría que la ley seca sí fuese implementada. ¿Listo? Recuerden que les están preguntando por qué la ley seca no debería ser implementada o no puede establecerse. La A sería una razón justamente para pensar que sí se puede establecer, que sí debería establecerse. Y es que si se establece, pues el efecto de la embriaguez que potencia los actos de brutalidad disminuiría y por lo tanto se evitaría que los hombres cometieran actos bestiales. ¿Listo? Entonces, por eso la respuesta correcta no es la A, porque de hecho estaría apoyando que se ponga en práctica esta ley. La C dice, no existen pueblos bárbaros o avanzados que no conozcan los efectos psicoactivos del alcohol. Entonces, de nuevo, ahí falta argumentación. De hecho, el mismo razonamiento para descartar la C es el que utilizamos para descartar la A en la pregunta anterior. Y es que, listo, todos los pueblos, ya sean los más bárbaros, los más antiguos, los más subdesarrollados, los más atrasados, o ya sea las sociedades o civilizaciones más desarrolladas, más íntegras, más pulcras o más adelantadas, todos han consumido el alcohol, pero además lo necesitan. Por eso la C no es. La C nos dicen que todos conocen los efectos psicoactivos del alcohol, pero no por eso entonces no se puede establecer la ley seca. Que todos hayan probado el alcohol no quiere decir que entonces porque ya lo probaron, entonces ya no lo van a, ya tienen que seguir necesitándolo y por eso pues no podría establecerse, sino que la explicación es que además de que lo han probado, necesitan seguir probando. ¿Listo? La D dice, las únicas bebidas alcohólicas sobre las que se aplica la ley son el aguardiente de caña y la chicha. El aguardiente de caña, bueno, aquí una cosa, hay muchas formas de hacer aguardiente, que el aguardiente es un tipo de bebida alcohólica. Entre esas está el aguardiente de caña. Y hay otra bebida que es muy colombiana, hasta donde tengo entendido es propio de Colombia, sobre todo de la zona amazónica, de la región de la Amazonía, y es la chicha. La chicha es una sustancia alucinógena, alcohólica, que produce que los seres humanos les aparezca más brazos, se abra su tercer ojo y se teletransporten a otras culturas cuando están en el momento de alucinaciones. Es muy común de las zonas rurales de Colombia y de las zonas indígenas colombianas. Esta sustancia, la chicha. Pero, ¿qué es lo que sucede? Dice que las únicas bebidas alcohólicas sobre las que aplica la ley seca es el aguardiente de caña y la chicha. Y no es cierto. La ley seca aplicaría para todas las leyes, la ley seca aplicaría para todas las sustancias que contengan alcohol y que produzcan estado de embriaguez. No solo el aguardiente y no solo la chicha, todo el alcohol. Y la respuesta correcta, que es la B, la necesidad de los humanos de buscar los efectos del alcohol impide que la ley seca sea respetada, correcto. Es la necesidad humana de consumir esta sustancia la que imposibilita que esta ley fuese respetada en un futuro hipotético. Pero de nuevo, esta ley ya existe en Colombia, solo que justamente no es tan radical. Porque claro, los políticos se dieron cuenta de que no sirvió en Estados Unidos y que en Colombia pues no serviría, entonces solo se aplica para ciertos días, porque donde se aplicara todos los días en Colombia, pues ustedes saben que esa ley no se respetaría, pero en lo absoluto. ¿Listo? Entonces, muy bien, muchachos, efectivamente la respuesta correcta es la B de botella. Y vamos con la última pregunta, la pregunta 36. Teniendo en cuenta el texto, ¿cuál de las siguientes opciones apoya fuertemente la idea de que la ley seca permitiría evitar crímenes de sangre? Debido a que la ley seca, bueno,
Les están preguntando por cuál de las siguientes razones disminuiría los asesinatos, ¿listo? Por crímenes de sangre, muchachos, se entiende asesinato, matanza, ¿listo? Entonces, ¿cuál de estas razones explica cómo si se pusiera en marcha la ley seca, eso provocaría que hubiesen menos asesinatos, menos crímenes de sangre? La A dice, debido a que la ley seca es un prodigio de redención, haría que los hombres sean más tolerantes entre sí y resuelvan sus diferencias por medios no violentos. B, dado que la ley seca prohíbe el consumo de alcohol, las riñas generadas por estado de embriaguez y las consecuencias mortales de estas riñas disminuirían. Muchachos, en la pregunta 36, la respuesta B, aquí es mortales, ¿listo? No es morales, sino que es mortales. Entonces, y las consecuencias mortales de estas riñas disminuirían. La ley seca es una ley prohibitiva que impide la venta de bebidas alcohólicas tóxicas, por lo que su aplicación prevendría muchas muertes causadas por envenenamiento. Y la D, puesto que la ley seca prohíbe el aguardiente de caña y la chicha, menos gente moriría debido al tráfico ilegal de estas dos sustancias alcohólicas. Listo, muchachos. Entonces son las 8:52. A las 8:54 vamos con las respuestas. Listo, muchachos, vamos con las respuestas. Ya son las 8:54. Entonces, los que no hayan enviado su respuesta, por favor, envíenla. Y voy a leer qué pusieron. Listo, entonces. Bien, la mayoría dice la B y algunos tienen duda con la C. Listo. Bueno, muchachos, efectivamente la respuesta correcta es la B de botella, la B. ¿Listo? Muchachos, bastantes respondieron que es la B. ¿Alguno de ustedes quisiera explicarnos por qué escogió la B? Efectivamente es la B, pero ¿a alguno le gustaría explicarnos por qué escogió la B? Y bueno, yo también les di una pista, ¿no? Cuando les dije que es mortales y no morales. ¿Pero alguno quisiera explicar por qué escogió la B? Por ejemplo, Rafael, Wendy, Tatiana, Alejandra, María Valentina, Angie, Laura Sofía, Lady Viviana, Michael. Listo, aquí ya tenemos una explicación. Dice María Valentina Duque Arbeláez, porque dice que crímenes de sangre y el único mencionado son las riñas, que cabe en este grupo. Perfecto, María Valentina. Esa es la explicación. Justamente la explicación de esta pregunta es que ustedes les piden crímenes de sangre, o sea, asesinatos, muchachos. ¿Y qué tipo de violencia genera asesinatos? La B cuando nos hablan de las riñas, pero específicamente porque nos hablan de unas consecuencias mortales. Consecuencias mortales se refiere a asesinatos, que alguien termine muriendo, alguien termine pasando a la otra vida. Por eso la respuesta correcta es la B. Entonces, muchachos, cuando ustedes les piden que
¿Cuál evitaría, cuál de estas 4 explicaría una disminución de los crímenes de sangre? Ustedes tuvieron que escoger la respuesta que les hablara de una disminución en los asesinatos por estado de embriaguez. ¿Listo? ¿Qué nos dice la A? Debido a que la ley seca es un prodigio de redención, haría que los hombres sean más tolerantes entre sí y resuelvan sus diferencias por medios no violentos. En esta y en la C es donde más se pudieron equivocar porque la A habla de medios no violentos. Y usted diría, bueno, justamente la ley seca evitaría los medios violentos y por tanto la gente resolvería sus diferencias por medios no violentos. Y usted diría, claro, como se está, gracias a la ley seca, habría medios no violentos, la gente moriría menos porque no estarían resolviendo sus problemas por medios violentos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que es que la A es ambigua. No nos explican si por esos medios violentos está muriendo gente, ¿sí? Porque necesitamos esa especificidad, esa explicación, si por esos medios violentos está muriendo gente. Porque, por ejemplo, un medio violento que estaría evitando la ley, que sí que estaría evitando la imposición de la ley seca, sería resolver los problemas a puños. Claro, beber alcohol puede potenciar la brutalidad humana y generar que la gente vea fácil pelearse a puños para resolver sus problemas. Pero claro, eso no quiere decir que pelearse a puños genere muertes o necesariamente genere muertes. Eso lo tiene que especificar la respuesta. Por eso la respuesta correcta no es la A, porque no especifica si por medios violentos ocurren muertes, porque por medios violentos se pueden resolver problemas, obviamente no es el camino adecuado, pero eso no quiere decir necesariamente que haya muertes, cosa que la B sí hace cuando especifica consecuencias mortales. ¿Listo? ¿Qué dice la C? La ley seca es una ley prohibitiva que impide la venta de bebidas alcohólicas tóxicas, por lo que su aplicación prevendría muchas muertes causadas por envenenamiento. Aquí está el problema, que es que no es un crimen de sangre, no es envenenamiento. ¿Listo? Porque ¿qué es lo que sucede acá? Si usted consume mucho alcohol o consume alcohol adulterado, usted puede morir por envenenamiento, por intoxicación, pero eso no es un crimen de sangre, porque la idea no era matarlo, ¿sí? El objetivo no era asesinarlo. No hay un asesinato, un homicidio ahí directamente. Ya fue porque usted se excedió tomando alcohol o tomó alcohol de mala calidad. Y en ese caso, pues, hay envenenamiento, hay intoxicación, pero eso no es considerado un crimen de sangre. ¿Listo? La D, puesto que la ley seca prohíbe el aguardiente de caña y la chicha, menos gente moriría debido al tráfico ilegal de estas dos bebidas alcohólicas. De nuevo, morir por tráfico ilegal de sustancias psicoactivas no es considerado un crimen de sangre. ¿A qué hace referencia esto de morir por el tráfico ilegal? Por ejemplo, con el caso de las sustancias psicoactivas como la coca y la marihuana, existieron los narcotraficantes, los que traficaban la coca y la marihuana por medios ilegales, ¿listo? Entonces, cuando usted se ponía en su camino y no estaba de acuerdo con ellos, pues lo mataban a usted. Entonces, lo mismo, pero con el alcohol. Pero de nuevo, eso ya sería una consecuencia indirecta, porque la idea en un principio no era asesinarlo a usted. La idea del tráfico ilegal no es asesinar personas, sino traficar pues el alcohol, ¿sí? Uno no trafica alcohol porque quiera matar a alguien, sino por la necesidad de vender alcohol. ¿Listo? Por eso no es la D. No es un crimen de sangre. Y la B, la respuesta correcta, dice, debido a que la ley seca prohíbe el consumo de alcohol, las riñas generadas por estado de embriaguez y las consecuencias morales de estas riñas disminuirían. Correcto. La clave está en las consecuencias mortales de estas riñas. Riñas porque es un medio violento, pero además porque nos hablan de consecuencias mortales que hace referencia a asesinatos, a quitarle la vida a alguien, pero específicamente por el consumo de alcohol, o sea, sería una consecuencia directa. Usted consume alcohol, eso potencia la brutalidad humana, la bestialidad humana, y eso genera que para usted sea fácil resolver un problema a golpes, a cuchillo, y pues terminen matándose. Eso es una riña. Por eso la respuesta correcta efectivamente es la B de botella. ¿Listo? Y ya, eso sería todo, muchachos. Sí, la respuesta correcta sería la B, ya son las 9, entonces voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar.